La hoja brillaba bajo el sol abrasador del desierto. La mano que la empuñaba temblaba no por el peso del metal, sino por el peso de la orden más aterradora que un ser humano jamás había recibido. Abraham miró a su hijo tendido sobre el altar de piedras toscas. Isaac, el hijo de la promesa, el milagro nacido del vientre seco de Sara, la respuesta concreta a las estrellas innumerables que Dios le había mostrado en el cielo. Ahora, ese mismo Dios exigía su sangre. ¿Cómo llegaron a este momento? Y, ¿qué revela esta historia ancestral, tan llena de paradojas? Sobre tu crisis actual, aquella situación donde las promesas bíblicas chocan con tu realidad destrozada y Dios parece no tener sentido alguno. Para desentrañar este misterio de la fe, permíteme transportarte directamente a la tienda de Abraham en aquella noche fatídica. El aire pesaba como plomo. Durante horas, él se revolvía en su lecho de pieles, los ojos fijos en el techo de pelo de cabra, repitiendo en su mente las palabras que resonaban como un martillo en su alma: toma ahora a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre una de las montañas que te indicaré. Cada sílaba era una puñalada. Tu único hijo le recordaba los años de esterilidad de Sara, la risa incrédula ante la promesa, la alegría desbordante del nacimiento. A quien amas evocaba los primeros pasos vacilantes del niño, las noches bajo las estrellas enseñándole los nombres de las constelaciones. El orgullo al verlo convertirse en un joven fuerte. Holocausto, la palabra final que helaba su sangre. Sacrificio total. Consumación por el fuego. La paradoja era insoportable. La misma voz que prometió, en Isaac será llamada tu descendencia, ahora ordenaba extinguir esa descendencia. El Dios que condenaba los sacrificios humanos de los cananeos, exigía precisamente eso de su amigo. Abraham sentía su mente partirse en dos. De un lado, el Dios fiel que lo había guiado desde Ur. Del otro, el mandamiento que parecía una traición a todo lo que era sagrado. ¿Has experimentado alguna vez esta esquizofrenia espiritual? Cuando el Dios del Salmo 23 parece contradecir al Dios de tu dolor. Cuando los versículos de esperanza que memorizaste suenan como una ironía cruel frente a tu divorcio, tu bancarrota, el diagnóstico médico devastador. Es aquí donde la fe es realmente probada, en cómo confiar cuando Dios no tiene sentido. Aquí reside la primera enseñanza nuclear de esta narrativa. La fe verdadera no está blindada contra el conflicto interno. Abraham no era un autómata espiritual. Su obediencia no nació de la ausencia de lucha, sino de la decisión consciente de anclarse más allá de su comprensión humana. Observa su ritual nocturno antes del viaje, un detalle frecuentemente pasado por alto. Génesis 22:3 registra: Abraham se levantó de madrugada, ensilló su asno, tomó consigo a 2 de sus siervos y a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto, se levantó y partió. Nota la secuencia de verbos: levantó, ensilló, tomó, cortó, partió. Acciones concretas mientras el alma gritaba por qué es. Aquí está un secreto fundamental para tu crisis actual. Cuando la comprensión te abandona, aférrate a la obediencia práctica. No esperes resolver el enigma teológico para seguir caminando. Cortar leña mientras el corazón sangra es un acto profético. Preparar el asno cuando todo parece sin sentido es fe en movimiento. ¿Cuántas veces te has paralizado porque no tenías todas las respuestas? Abraham nos enseña que la jornada de la fe comienza con un levantarse de madrugada. Una decisión preracional de confiar en la esencia de Dios cuando sus caminos parecen oscuros. Los 3 días de travesía hacia Moria constituyen quizás la parte más subestimada de esta narrativa. Mientras los siervos conversaban en voz baja e Isaac admiraba las formaciones rocosas del camino, Abraham caminaba en un silencio sepulcral. Cada paso resonaba con preguntas sin respuesta. ¿Cómo explicárselo a Sara? ¿Qué clase de Dios hace tal exigencia? Si Isaac muere, ¿qué queda de las promesas? El desierto de Beerseba se había transformado en un espejo de su alma árido, implacable, azotado por vientos contradictorios. Observa el detalle geográfico revelador. Moria estaba en el territorio de los jebuseos, el futuro emplazamiento del templo de Jerusalén. Abraham caminaba literalmente hacia el epicentro del futuro plan redentor. Pero en ese momento,
solo veía el monte del sacrificio inminente. Así es con nosotros. Cuando estamos en el desierto de la incomprensión, no percibimos el significado cósmico de nuestro dolor. ¿Has considerado que tu Moria actual puede ser el terreno sagrado donde Dios levantará algo eterno? Que esa crisis financiera, esa enfermedad, esa traición, son coordenadas en un mapa divino que aún no puedes descifrar y te llaman a confiar cuando no entiendes. Al divisar el monte a lo lejos, Abraham pronuncia una frase que contiene uno de los mayores misterios de la fe. Quedaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y después de adorar, volveremos a vosotros. Génesis 22, 5. Volveremos plural. Una declaración profética nacida de una convicción más allá de la evidencia. El escritor de Hebreos desvela esta lógica interior. Consideró que Dios era poderoso hasta para resucitarlo de entre los muertos. Hebreos las 11 y 19. He aquí el ancla en la tormenta. Cuando no se entiende el método, se confía en el carácter. Cuando la lógica muere, la fidelidad de Dios permanece. La subida final está cargada de simbolismo. Isaac lleva la leña en la espalda, una imagen que resonará siglos después en otro monte, cuando otro padre ofrecerá a otro hijo. Abraham lleva el fuego y el cuchillo, instrumentos de muerte que se convertirán en herramientas de redención. La pregunta de Isaac corta el aire como el filo del cuchillo. Padre mío, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El silencio que sigue es más elocuente que 1000 discursos. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo revelar el horror a quien más amas? La respuesta de Abraham atraviesa los siglos como un grito de esperanza. Dios proveerá para sí el cordero, hijo mío. Génesis 22, 8. Nota el tiempo verbal, futuro, provisión anticipada antes de la manifestación. Confianza declarada antes de la evidencia. ¿Puedes ver el paralelo con tu vida? ¿Cuántas veces Dios te pidió que declararas provisión cuando solo veías escasez? Que llamaras sanado al cuerpo que aún duele, que profetizaras restaurado al matrimonio que aún parece en ruinas. Abraham no negó la realidad, había un altar, leña, fuego y ningún cordero, pero eligió hablar de la realidad superior, una realidad de confianza inquebrantable incluso cuando el entendimiento fallaba. El momento crítico se desarrolla con precisión quirúrgica. El altar se construye piedra por piedra. Isaac es atado. La palabra hebrea, akad, usada aquí, dará origen al término akedah, el ligamento, que los rabinos consideran el ápice de la fe judía. El cuchillo se alza. La narrativa bíblica tensa cada músculo del lector. Entonces extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Génesis las 10 y 10 de la noche. Parece no haber salida. La fe ha llegado a su límite absoluto. Es exactamente en este umbral donde el milagro estalla. El grito angélico interrumpe el sacrificio. Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Las 10 y 11 de la noche menos 12. El texto hebreo repite el nombre, señal de extrema urgencia. Dios no estaba probando hasta donde Abraham lastimaría, sino hasta donde confiaría en él, incluso cuando nada tenía sentido. Y en el instante exacto de la rendición total, la provisión aparece. Levantó Abraham sus ojos y miró, y he aquí un carnero detrás de él, trabado por sus cuernos en un matorral. Las 10 y 13 de la noche. Observa el simbolismo. El carnero trabado, Ebr, Nechaz, atrapado por intervención divina, no por casualidad. La redención llega cuando la obediencia se consuma. Ahora, la revelación más transformadora. Moria significa visto por Yahvé. La provisión surge en el lugar donde Dios ve. Tu carnero aparecerá exactamente donde el Altísimo tiene su atención enfocada, en el epicentro de tu obediencia, no en la periferia de tu conveniencia. El nombre que Abraham atribuye al lugar resuena a través de las eras. YHWH Yire, el Señor proveerá. Las 10 y 14 de la noche. Pero nota el tiempo verbal en el original. No es proveyó pasado, sino proveerá futuro. Una declaración perpetua de que puedes confiar cuando no entiendes. Cuando Dios reafirma las promesas tras la prueba. Las 10 y 16 de la noche menos 18, usa una fórmula solemne ausente en pactos anteriores. Por mí mismo he jurado. El Todopoderoso vincula su propio ser al cumplimiento. ¿Por qué?
porque Abraham demostró que valoraba al dador por encima del don, al prometedor por encima de la promesa. He aquí el corazón de la prueba. Dios no quería la muerte de Isaac, sino la muerte del ídolo que Isaac podría haberse convertido. Aplicando este épico a tu vida, 5 verdades esenciales emergen para ayudarte a confiar cuando Dios no tiene sentido. 1. La prueba final siempre involucra a tu Isaac. Tu Isaac es aquello que más amas y que Dios te pide que pongas en el altar. No es necesariamente algo pecaminoso. Isaac era un don divino, pero cualquier don puede convertirse en un ídolo cuando ocupa el lugar del dador. Finanzas, ministerio, relaciones, sueños, todo debe pasar por el altar de Moria. ¿Estás dispuesto a desatar tu corazón, incluso de las bendiciones legítimas, y confiar en el propósito de Dios? 2. La confianza se prueba en la oscuridad. Los 3 días de viaje representan el silencio divino que precede al milagro. Son los intervalos entre la oración y la respuesta, entre la promesa y el cumplimiento. Si estás en este desierto, entiende, Dios no ha dejado de actuar. Está obrando en una dimensión más allá de tu percepción. Su silencio no es abandono, sino incubación. Sigue confiando, incluso sin entender. 3. La obediencia precede a la comprensión. Abraham nunca recibió una explicación para el pedido divino. Solo décadas después, cuando Moisés escribió el Pentateuco, el pueblo entendería que Dios estaba condenando los sacrificios humanos de las naciones vecinas. A veces, solo comprenderás tu Moria en la eternidad. Mientras tanto, obedece. Es tu confianza en la obediencia la que abre caminos. 4. La provisión llega en el punto de ruptura. El carnero apareció cuando el cuchillo estaba alzado, no cuando Abraham comenzó el viaje. Dios espera hasta el último instante, no por crueldad, sino para desarrollar en ti la musculatura de la fe que solo crece bajo tensión extrema. Tu provisión llegará en el umbral de lo imposible. Mantén la fe, incluso cuando Dios no tiene sentido. 5. Moria transforma promesas en alianzas. Antes de la prueba, Dios hablaba de descendencia. Después, juró por sí mismo. Tus crisis no cancelan las promesas, las profundizan de bendiciones condicionales a pactos inquebrantables. Lo que consideras tu prueba más devastadora puede ser el portal hacia una dimensión superior de intimidad con Dios y una confianza más profunda. Al dejar Moria, Abraham no llevaba solo a Isaac vivo, llevaba la revelación más profunda del carácter divino que cualquier ser humano había experimentado. El Dios que provee, el Dios que ve, el Dios que interviene, el mismo Dios que, siglos después, no perdonaría a su propio hijo en el mismo monte. 2 Crónicas 3:1. Para que nunca más tuvieras que dudar de su amor y de que puedes confiar en él, incluso cuando no entiendes. Si este viaje por la fe de Abraham resuena en tu Moria personal, aquí está tu llamado a la acción. Primero, comunícate. Deja en los comentarios una palabra, Jire, si crees que Dios proveerá, o Moria, si estás en medio de la prueba y necesitas confiar cuando no entiendes. Tu simple declaración puede ser el impulso de fe que otro viajero del desierto necesita. Segundo, conéctate. Presiona el botón de suscripción y activa la campanita. Al suscribirte, garantizas acceso continuo a enseñanzas que transforman la manera en que enfrentas los dilemas de la vida y te ayudan a confiar incluso cuando Dios no tiene sentido. El próximo jueves, nos sumergiremos en la pregunta que muchos temen hacer. ¿Cuándo el ángel no grita? ¿Qué hacer cuando Dios permite el corte? Una enseñanza vital para momentos en que la provisión parece no llegar. Tercero, comparte si este mensaje iluminó tu oscuridad y te dio un motivo para confiar cuando no entiendes. Envíalo a alguien cuya fe está siendo probada. Usa el botón de compartir y etiqueta a esa persona que necesita saber que Dios ve su sacrificio oculto. Cuartos, reacciona. Haz clic en me gusta si reconoces que este contenido fue una dirección divina para tu jornada y te ayudó a confiar en Dios, incluso cuando la lógica falla. Cada me gusta es un voto para que el algoritmo lleve este mensaje a más corazones en crisis. Quinto, reflexiona. Regresa al inicio del video y escucha nuevamente la pregunta que hicimos, que te pidió Dios que pusieras en el altar. Sé honesto, escríbelo en un papel. Luego, ora conmigo ahora. Padre, entrego mi en el altar de Moria. Confío en que mientras obedezco, tú proveerás.
En el nombre de aquel que fue el Cordero definitivo. Amén. El Dios de Abraham está contigo en el monte, Él verá, Él provee, y su fidelidad es tu ancla cuando nada más tiene sentido.